Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Agravando el panorama para los hondureños que regresan de sus prolongadas vacaciones, el gremio médico anunció la continuidad de las asambleas informativas en hospitales públicos. En protesta por la falta de pago de salarios, la medida, impulsada por el Colegio Médico de Honduras, inició el pasado 1 de abril y continuará a partir del lunes 21, suspendiendo nuevamente la consulta externa. Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, informó que al menos 191 médicos no recibieron su salario antes de Semana Santa y denunció que a cientos de profesionales de la salud, especialmente aquellos bajo contrato o interinato, se les adeudan hasta 4 meses de sueldo. No estamos pidiendo aumentos, exigimos que nos paguen por el trabajo ya realizado, expresó Santos, quien también aseguró que los servicios de emergencia seguirán funcionando mientras dure la protesta. Por su parte, la Secretaría de Salud sostiene que el conflicto está siendo exagerado. Según datos oficiales, de los 823 médicos contratados, solo 3 permanecen sin recibir su pago. Se trata de casos especiales en los que los médicos tienen más de un contrato y trabajan más de 12 horas al día, lo que requiere análisis legal antes de ejecutar el desembolso, argumentó un funcionario de la CESAL. A pesar de esta declaración, el Colegio Médico de Honduras insiste en que no todos los médicos han sido cubiertos, incluyendo residentes y profesionales descentralizados, y señala que los pagos iniciados solo abarcan los meses de enero y febrero. El conflicto, que ya supera las 3 semanas, ha dejado a miles de pacientes sin acceso a cirugías, tratamientos y consultas generales. Las reacciones no se han hecho esperar y muchos ciudadanos exigen una pronta solución. Pedimos que dejen a un lado el orgullo y se sienten a dialogar. No podemos seguir pagando los platos rotos, dijo una paciente que desde hace semanas espera una cirugía urgente. El médico y diputado del Partido Liberal, Yavés Avillón, criticó la gestión del gobierno, afirmando que esta crisis prolongada refleja una clara falta de interés por el bienestar de los hondureños. A la falta de atención médica se suma el deterioro de la infraestructura hospitalaria y las constantes denuncias por mala atención. Pacientes aseguran haber sido víctimas de tratos inadecuados tanto del personal médico como de enfermería, agravando aún más el colapso del sistema. Mientras las partes enfrentadas mantienen posturas firmes, la población más vulnerable sigue siendo la más afectada, esperando no solo por una respuesta, sino por el derecho básico a una atención médica digna. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema de salud. Los médicos continúan asambleas informativas a partir de este lunes, pero antes voy a hablar un poco del Papa, así le doy tiempo a mis otros invitados para que ingresen. Ha muerto el Papa Francisco, el Papa de los pobres, ahí cuando salía en silla de ruedas todavía ayer.
Tengo un informe internacional. Muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador en la iglesia. El pontífice ha fallecido a las 7:35 de este lunes a los 88 años, 7:35 hora de Roma, según ha anunciado el cardenal Farrell Camarlengo del Vaticano. El Papa Francisco fallecido este lunes a los 88 años, según lo ha anunciado el cardenal Kevin Joseph Farrell Camarlengo del Vaticano. El cargo que tras la muerte, oigan bien, este hombre, Farrell, tiene el cargo que tras la muerte del pontífice asume la autoridad en la sede vacante. La Santa Sede lo ha hecho público a las 9:52 con un comunicado. Hace poco, su eminencia, el cardenal Farrell, anunció con tristeza la muerte del Papa Francisco con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de la mañana, hora de Roma, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados, con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús. Encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. En Roma ya suenan las campanas de luto en todas las iglesias. El Vaticano prevé exponer el cuerpo del pontífice a partir del miércoles en la Plaza de San Pedro para el último saludo de los fieles. Tras el funeral, cuya fecha aún no se determina, el cónclave para elegir al nuevo Papa será en la primera semana de mayo. El calendario preciso se conocerá en los próximos días. Francisco, que salió del hospital el pasado 23 de marzo tras una larga hospitalización de 37 días por una grave neumonía, apareció en público por última vez este domingo en la Plaza de San Pedro para la tradicional bendición Urbi et Orbi. Se le veía notablemente fatigado, apenas podía hablar y solo deseó una feliz Pascua a los fieles. Luego dio una vuelta por la plaza en el papamóvil, una escena que ahora se convertirá en su despedida de la multitud. Su último encuentro conocido fue con el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, J.D. Vance, a quien recibió en una audiencia privada. Francisco era un severo crítico de la administración de Donald Trump, arropada por el catolicismo ultraconservador de Estados Unidos, y en el momento actual en una de las preguntas decisivas que ahora queda en el aire: ¿cuál será la actitud del próximo pontífice hacia los Estados Unidos? Francisco ha cumplido un mandato de 12 años desde que fue elegido en el 2013 en un momento histórico tras la dimisión de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger renunció cansado y derrotado por las intrigas palaciegas y la corrupción de la curia, y por verse impotente para emprender las reformas internas que requería el Vaticano. Desde el banco de la Santa Sede, el escándalo de la pederastía. Jorge Mario Bergoglio, argentino jesuita, fue elegido para emprender una renovación en la Iglesia Católica, poner al día y cometer reformas pendientes con un carácter a veces impulsivo y enérgico. Desde luego ha pasado como vendaval en lo social, con una crítica sin precedentes al sistema capitalista actual y en las reformas internas con resultados desiguales. Por el camino abierto hay fuertes divisiones. Para el sector más conservador de la Iglesia ha ido incluso demasiado lejos y se ha abierto un auténtico frente contra él, que lo ha visto prácticamente como un peligroso papa populista de izquierda. Pero las enormes expectativas que despertó también han desilusionado en ocasiones a los más progresistas, que esperaban un cambio más profundo en la reforma de la curia, el aumento de la colegialidad de las decisiones, la ordenación femenina o doctrina sexual en uno de los problemas claves, la lucha contra la pederastía. Se ha implicado a fondo con normativas y decisiones drásticas. Hizo dimitir a toda la Conferencia Episcopal chilena, pero el resto de la jerarquía, los obispos de cada país y la burocracia vaticana no siempre le han seguido y han opuesto resistencia. Hace 12 años, pongan esa foto que les envié, han supuesto una revolución en muchos ámbitos de la Iglesia, empezando por el hecho que durante 9 años convivieron dos pontífices, ahí está, Ratzinger y Bergoglio.
El 31 hasta el fallecimiento de Ratzinger el 31 de diciembre del 2022. Esta situación dio mucho que hablar y debatir en su día, pero el tiempo ha demostrado que apenas causó problemas y ha sentado un precedente. Ha muerto el Papa Francisco, vendaval social y reformador de la Iglesia Católica. Eso fue la última aparición de él ayer, cuando estaba con Ratzinger, el alemán Papa, que tuvimos la oportunidad de conocer personalmente, y ambos muertos ahora. Ahora viene la elección de un nuevo Papa. Para el miércoles se espera que se coloque el cuerpo del Papa Francisco para que los fieles se puedan despedir en la Plaza de Roma. En los noticieros estaremos ampliando la muerte del sumo pontífice. Le encantaba el fútbol, era seguidor del equipo San Lorenzo de Almagro de la Argentina. Bien, vamos a la realidad nuestra. Los doctores están en paro. Aquí conmigo el señor viceministro de Salud Pública, el doctor Brian Erazo. Doctor, buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares. Gracias por este espacio. Nos solidarizamos en primer lugar con el pueblo argentino por la muerte del Papa. Asimismo, solidarizarnos por las muertes que hubieron también de algunas personas en Semana Santa. 21 fallecimientos, 19 por ahogamientos y 2 por accidentes de tránsito. Sin embargo, aprovechando también para felicitar la ardua labor de CONAPREM, que justo el liderazgo lo tienen los trabajadores de la salud, que dieron casi 2.000 atenciones hospitalarias y más de 2.000 fuera de los hospitales, más de 300 traslados en ambulancias se realizaron durante esta Semana Santa, por lo que felicitamos ese esfuerzo porque los trabajadores de la salud se mantuvieron en la red hospitalaria pública, trabajando día a día para salvaguardar y prevenir también que más incidentes ocurrieran durante este feriado nacional. Gracias por estar aquí. También el doctor Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctor Rodas. Buenos días, licenciado Raúl. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este foro y, por supuesto, pues reafirmando las palabras del doctor Brian Erazo, el médico hondureño siempre ha sido bastión en la lucha contra las carencias que tiene y presenta la sociedad en cuestión sanitaria. El colegio médico y los médicos de cada rincón de este país siempre han defendido la salud del pueblo hondureño. Por eso, cada movimiento que se gestiona desde el colegio médico cuenta siempre con el respaldo popular, quien reconoce a los médicos como sus aliados en la procura de la salud. Gracias por estar con nosotros, el doctor Darío Zúñiga, que es el presidente de la Asociación de Plataformas Gremiales del Hospital Escuela. Doctor. Buenos días, sí, un saludo a los colegas aquí y licenciado Valladares, y decirle pues que realmente escuchar que las atenciones no se dejaron de dar durante este feriado de Semana Santa es importante, porque pues a la vista está pues que con todo ese trabajo realizado, el trabajador de la salud antepone sus necesidades a la necesidad de otro. Realmente estuvimos de guardia 48 horas en el Hospital de Niños Quemados, un hospital de la red hospitalaria de salud, y no tuvimos ninguna incidencia. Pues con eso nos damos muy satisfechos con la población respecto a lo que es el cuidado de los niños, y pues viendo que con el número de ahogamientos, la estadística se cumple de que los accidentes de tránsito, al menos a nivel mundial, es la primera causa, los segundos son los ahogamientos y en tercer lugar las quemaduras, pero ya vemos que los ahogamientos siguen en un ascenso que debemos preocuparnos en el futuro. ¿Se atendió en Semana Santa entonces? Sí, realmente vemos una situación que es importante decirlo, licenciado Valladares, es que el médico hondureño es el generador de las acciones de salud en cualquier ámbito. Llámese atención directa en una emergencia, como lo vemos en estos días,
como lo que es una consulta externa o el movimiento de una sala. De ahí pues que nosotros resentimos la gestión de esta Administración de Salud Pública, porque no ve el médico como el generador, en la génesis del trabajo que se realiza desde un centro de salud hasta un hospital de alta complejidad, tiene su inicio en el pensamiento crítico de un doctor en medicina. Es decir, el no valorar el hecho de que más de 190 colegas aún no tienen su pago completo implica la poca gestión y la poca jerarquía que tiene la salud, la Secretaría de Salud, en el mandato gubernamental de llevar a cabo la administración pública en lo que es fondos en salud. Quiero decirle algo. Aclaro, algunas actitudes de la ministra de Salud no estoy de acuerdo con ella. Creo que le gusta el pleito a la doña. Pero también en los 12 años anteriores de los 3 gobiernos del Partido Nacional, ¿cuál fue la situación de ustedes? Completamente diferente. ¿Fue mejor entonces? Mejor. Si usted ve durante los gobiernos anteriores nacionales o liberales, es que eso a mí realmente no me da náuseas pensar en los partidos. No, pero es la realidad. Aunque es la realidad. Náusea es la realidad. Sí, entonces ellos, miren, en esos 12 años se echó a andar el Hospital María. Inició el Hospital de Niños Quemados. No se atrasó el pago de ningún empleado en el Hospital Escuela. Los pagos estaban a tiempo en la mayoría de los hospitales a nivel nacional. El abastecimiento a través de los fideicomisos garantizaba arriba del 90%. Entonces, ¿cuál es la mejor administración? ¿Tener fideicomisos o no tenerlo? Si yo estoy en un hospital de Quemados que tengo el 95% de abastecimiento porque hay una fundación privada, bueno, ellos dicen que es privada, pero una fundación que maneja el dinero del Estado en salud ahí, y versus el modelo que tiene la Secretaría de Salud, donde los directores y los jefes de departamentos desconocen realmente cuál es el inventario que tienen en los almacenes para poder hacerle frente. Entonces, en ese momento, usted me dice, 12 años atrás, salud estaba mejor. Así, de sencillo. No, ahí ¿Estoy escuchando eso? Es lastimoso, de verdad. Valladares, yo quería de verdad empezar justo en un ámbito constructivo, pero asusta, da escalofríos, porque es hasta una falta a la memoria, ¿verdad?, de los familiares, de todos los fallecidos en pandemia, que es lo más reciente. Creo que todos tuvimos una experiencia en pandemia de familiares que se complicaron, ¿verdad?, familiares que fallecieron en ese marco justo por elementos de carencia. Yo siempre pongo un ejemplo, licenciado Raúl, porque es como el extremo más grande, el oxígeno. El oxígeno uno es lo que ocupa cada 5 segundos para estar aquí con vida, ¿verdad? Y fue un recurso que en pandemia, hasta eso lo mercantilizaron, el oxígeno. Y hoy por hoy, justo hemos avanzado que en los 10 hospitales donde más se consumía oxígeno y generaba un gasto, porque ahí es un casi monopolio, ¿verdad?, el que existe en el oxígeno, y venía, y lastimosamente pueden haber hasta ahí profesionales de la salud asociados en esos temas que de verdad yo siempre le digo a la gente, yo soy empleado de todo el pueblo hondureño, pero no soy empleado de ninguna empresa, ¿verdad? En ese marco decir, ¿verdad?, que se ha avanzado más de 80 millones de lempiras, hemos invertido en poder generar plantas ahí de oxígeno en 10 hospitales, por supuesto, nos quedan más hospitales para poder cerrar la brecha, pero justo hemos ido rompiendo esos monopolios que en pandemia le negaron y los colegas que son tanto del Hospital Escuela como del Seguro, que ambos subsistemas tuvieron esa problemática, que hasta las válvulas les hicieron falta para el oxígeno, y la Secretaría de Salud y el Seguro Social se merecen generar capacidades. Y estamos conscientes, porque aquí, y yo lo he hablado con el doctor Santos, al final no debemos de vernos como enemigos, ¿verdad? Porque los enemigos son justo los intereses, que de verdad me da lástima que un colega plantee estos intereses oligopólicos que también existen en salud, que entregaron el oxígeno, que entregaron los medicamentos Yo personalmente en transición en 2021 pude analizar toda la parte financiera de los fideicomisos, cómo se fueron, ¿verdad?, utilidades a la banca privada, figuras que justo se han demostrado que eran figuras asociadas a toda una
sistema operativo de crimen organizado que tenía justo el circulante del Estado fuera de la caja pública del Estado, como ha venido trabajando la Secretaría de Finanzas en volver a centralizarla. Pero haciendo el contraste, también me gustaría recalcar un elemento positivo. Honduras en 2024 fue reconocida, y esto es por el trabajo en equipo de cada comité de salud materna en cada hospital y región sanitaria del país, que ahí hay enfermeras profesionales, ahí hay colegas médicos, ahí hay colegas especialistas, que nos hemos comprometido y nos hemos hecho un nudo, y tuvimos el resultado en el 2024, que podemos decir que somos el país de toda América que más redujo la mortalidad materna, casi en 1/3 la tasa, y eso al final son decenas de mujeres, ¿verdad?, que se salvaron en su proceso de dar vida. Y justo aprovechando que los colegas que están aquí presentes, que sabemos que el doctor Santos también es subespecialista en recién nacidos, yo les he puesto el reto en las mesas que hemos tenido de diálogo. Hagamos un pacto este año y hagamos también el mismo hito para reducir la mortalidad infantil en Honduras y dejar de estar en una polarización que de verdad por eso es que a uno le causa suspicacia, ¿verdad?, a veces, y podemos sospechar que hay otros intereses, ya sea de índole gremial o político partidario, cuando alguien hace declaraciones inescrupulosas, ¿verdad?, y sin evidencia alguna, diciendo que en el marco del periodo del Partido Nacional se administró mejor la salud y se tuvieron indicadores. Mire, yo soy especialista en ciencias de datos en salud, no hay ningún indicador que respalde eso, y de verdad es una falta de respeto a la memoria de todos los hondureños y hondureñas que fallecieron en este oscuro periodo que tuvo la administración del Partido Nacional. El COVID fue una situación mundial, donde murieron no solo hondureños, sino muchos. Y recuerdo muy bien lo de los hospitales, donde el partido, que no interesa eso, pero el Congreso decía que iba a ser 95 hospitales, 91 hospitales, igual que ahorita que se dice que 8, o sea, la falacia de nuestros gobernantes en decir que van a hacer hospitales y van a hacer hospitales y van a hacer hospitales. El pobre pueblo es el que tiene la verdad en sus manos. El señor viceministro habla de disminuir la mortalidad infantil, neonatal, y yo trabajo en un lugar donde no me han comprado ni un solo CPAP, el Hospital Escuela. Y podemos revisar cuál es la moda en el niño que tiene distrés respiratorio recién nacido, el CPAP. 40 los ha dado la Fundación Se Pudo, 14 los regaló la Fundación Nasser ahorita en diciembre. Entonces, hablemos de contrastes, vamos al hospital, hagamos un inventario. Decía el doctor Marco Rodríguez, ortopeda, diputado actual del Partido Liberal, y decía de que se le hizo una solicitud a la Comisión de Salud que hiciera una revisión de los hospitales a nivel nacional, y el proyecto fue engavetado. Los resultados están en el Congreso engavetados. Entonces, yo creo que hacer una radiografía de los muertos de COVID es terrible. Realmente es una situación mundial, no fue una situación de Honduras. Y no estábamos listos nosotros y no estaba listo el mundo para semejante cosa. Pero yo creo que no solo es por la memoria de esos muertos, sino por la memoria de los muertos que tenemos todos los días, porque nuestros hospitales no están al 100%. Pero no están al 100% ya días, doctor, no solo ahora. No, y es que aquí no se trata, yo creo que no hablemos es que no tenemos que hablar de un gobierno, tenemos que hablar del gobierno en sí en materia de salud. Yo no estoy hablando de un rojo, de un azul, de un verde, eso no me importa. Estoy hablando de cuál es nuestra actitud realmente al frente del enfermo, pero de todos los enfermos. Porque que yo le diga que 5.000 personas no se atienden un día en el Hospital Escuela. Antes sí se atendía. ¿O era igual? No, me refiero cuando hay una asamblea. No, sí, solo se atienden, las consultas externas se atienden. Aquí pero lo importante yo le voy a decir algo, ahora hay problemas, antes también había problemas. Sí, pero es que vivir en que si antes había, que si antes no había. No, claro que sí. Es que aquí. O sea, el problema permítame. Vivimos pensando en ayer. Permítame. No, doctor, no. Pues que lo veo que se le olvida lo anterior también. O sea, es problema de todos los gobiernos. Correcto. No solo esto. ¿Qué pasa en el seguro? Sí, bueno,
Yo quiero enfatizar una cosa. Siempre caemos en la trampa de los políticos. El colegio médico y los médicos no nos enfocamos en los partidos ni en los políticos. Tuvimos, para la memoria de todos, graves problemas. El seguro social fue desfalcado, hubo problemas terribles en pandemia, desfalcos, hubo todo. Pero eso es un distractor para el actual problema, porque no nos vamos a enfocar si antes era mejor o ahora es peor. Eso no es el problema actual. El problema es que las autoridades, sean cuales sean, siempre tienen esa dificultad de tomar la responsabilidad a la cual se comprometieron cuando se hicieron gobiernos y llevarla con normalidad. Es decir, el siglo XXI, 2025, problemas de contratos, y alegan que no podemos darles porque colegas médicos, el licenciado, no presentan papeles, que tienen sus hijos en calamidad, que deben las escuelas, que deben las rentas, y van a decir que no han presentado los papeles. Es decir, esto es una cuestión de tecnicismos que no tienen razón de ser. Estamos en épocas digitales, piden constancias de judiciales, de policía, que le cuestan dinero a los médicos, ¿verdad? Que hay que estarlas presentando cada 3 meses. Médicos que se necesitan, que están, que cumplen sus labores, que hacen sus actividades, cumplen sus horarios, atienden a sus pacientes y no se les paga. Y no es en este gobierno. La misma viceministra dice que cuando ella empezó tuvo 1 año entero sin pago. Cuando eso fue hace 30 años, no sé cuánto tiempo tendrá. Y actualmente en 2025 tenemos colegas que tienen 1 año sin pago. Entonces el problema es ese. No es si fue mejor antes o es peor ahora. Eso no es el asunto. El gobierno se hizo gobierno y tiene que responder, no tiene que prometer, no tiene que decir no nos van a pagar, tienen que pagar a todos porque todos los trabajos se han hecho y han estado los colegas estando ahí. En el foro que estuvimos ayer, inmediatamente alrededor de 25 compañeros dijeron a mí no me han pagado, a mí no me han pagado, en lugares remotos, en Gracias, en Copán, en diferentes lugares. Entonces el problema no es si era antes o peor. Una pregunta. Faltan 7 meses para que termine este gobierno. Y esta protesta, ¿por qué no hubo en estos 3 años antes? ¿Se les pagaba cada tiempo? Hubieron ciertos convenios, licenciado. O sea, hubieron acercamientos con la Secretaría. Por eso, es que mire, esta dificultad no la vi tanto. El hospital escuela... El asunto fue precisamente el hospital escuela. Sí. Cuando el compromiso del presente gobierno fue la recentralización, porque habían mandado bajo los esquemas de ese que habló el doctor, precisamente de favorecer a alguna gente, se le dio el dinero de la Secretaría a algunos gestores, le dicen, para que ellos asumieran la responsabilidad de contratar médicos, lo cual es un error, es una trampa que nos dejaron, ¿verdad? Porque el responsable de la salud es el pueblo hondureño y el dueño del dinero es la Secretaría de Salud. Esa fue una trampa. Entonces se empezó a descentralizar y fue efectivo. Se sacaron 108 puntos, creo que recordar que nos mencionó el doctor Erazo, y ahora quedan 37 de 18 hospitales, quedan 7 o 8, no estoy muy cierto. Pero el problema fue cuando pasa el hospital escuela a recentralizarse. Y la universidad pagó durante los 12 años sin ningún problema porque el dinero le llegaba, ellos pagaban y no tenían problema. El problema es cuando entra nuevamente al seno de la Secretaría de Salud, empiezan a surgir problemas y vieron que habían
muchas alteraciones informativas, cruces de plazas, cruces de todo, y entonces aflora el problema. Y que fue quien inició el movimiento, el Hospital Escuela, pero nos dimos cuenta que también en otros lugares habían médicos. Y entonces el asunto es, el gremio, ¿qué hace el colegio? Bueno, recogemos la incomodidad de todos los colegas en todo el país. Y la protesta y la realidad es que esa malestar que hay por el no pago es profundamente injusta y debe solucionarse. Esa es la problemática. No tenemos que enfocarnos si antes fue peor o mejor. Hay que solucionar ese problema. Y ese problema se soluciona cuando se logre este objetivo, ¿verdad? Sí, doctor. Pero es importante poner las cosas en contexto, ¿verdad? Y también en un punto de partida y hacia dónde hemos avanzado, porque hemos tenido avances contundentes y justo con los trabajadores de la salud en particular, porque si no, caemos a veces en el error o la mala intención, ¿verdad?, que muchas veces se maneja en el ámbito de las comunicaciones, de querer generar con casos aislados, mencionar que eso es la generalidad, ¿verdad? Y eso no es sensato. Entonces, en ese marco, nosotros hemos tenido el compromiso con los trabajadores de la salud desde el plan de gobierno, ¿verdad?, de la refundación, que justo, y nosotros se lo hemos dicho al colegio médico, nosotros somos un gobierno que venimos de las calles, llegamos con ustedes, ustedes fueron parte de la construcción de este plan de gobierno y otras propuestas que se entregaron desde los diferentes movimientos sociales, sindicatos y gremios de salud. Y hemos ido avanzando, digamos, el plan de gobierno establecía, licenciado Raúl, aumento al presupuesto en salud, ahorita vamos a mostrar las cifras, establecía dignificar justo la condición laboral de todos los trabajadores en general y establecía también avanzar 0 centímetros justo en procesos privatizadores, ¿verdad? Porque es algo que se ha mencionado mucho por parte del colegio, el tema del presupuesto. En el tema del presupuesto nunca habíamos tenido un aumento en un periodo tan corto de tiempo y justo este aumento sustantivo se ha tenido sobre todo para estabilizar a los trabajadores de la salud y los reajustes salariales que se han tenido en materia también de salud. Se ha aumentado entre 2022 y 2024 11.000 millones de lempiras, que representa un aumento del 60%. Si ustedes se fijan, en la década anterior estuvo estancado. Y justo se le explicó al colegio médico que este año 2025 tenemos otros presupuestos que están ubicados en otras secretarías. Por ejemplo, solo la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que está construyendo el Hospital de Santa Bárbara, el de Olancho, el de Ocotepeque, tiene 6.000 millones, más de 6.000 millones de lempiras ubicados ahí. Ayer hablábamos también con otros colegas pediatras, el tema de nutrición, más de 1.000 millones para merienda escolar, que también eso es salud, están ubicados justo en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, más bien, justo cuando sumamos todos estos presupuestos, superamos por primera vez en la historia, licenciado Valladares, justo ese 10%, ¿verdad? Queremos seguir aumentando y ahí me gustaría hacer un pacto más bien con el colegio médico, porque hemos sido transparentes, ¿verdad? Que para que este país podamos terminar de despegar en la inversión social y que sigamos esa tendencia, ocupamos la ley de justicia tributaria y ahí podríamos tener un pacto con el colegio médico, que nos hagamos un solo nudo, que nos apoyen en presionar a la aprobación de ley de justicia tributaria que justo, y hemos sido transparentes en eso, solo con la aprobación de esa ley, de esas 400 empresas que ahí están los mismos oligopolios de salud, se podrían tener acceso a más de 30.000 millones de presupuesto, que justo irían a inversión social. Yo he hecho cálculos rápidos, ahí podríamos darle plaza a todos los médicos de Honduras. Hagamos ese pacto esta semana, de que nos apoyen para que este proyecto pueda avanzar en el Congreso, porque no es con más deuda que justo tiene que aumentar este presupuesto. Otro dato contundente, y por eso es que yo les digo a los colegas, estamos con ustedes, y justo desde la anterior junta directiva del Colegio Médico que presidía la doctora Codina, que participó en estas comisiones para los nombramientos, y uno hay que respetar que las otras presidentes del Colegio Médico tuvieron sus victorias y nos acompañaron en esas victorias. Ustedes se meten al portal de transparencia, diciembre de 2021, no fue información que subimos nosotros, solo tenían plaza 1.600 colegas.
al 31 de marzo de 2025, más de 6.000 médicos hoy tienen plaza en este país. Casi cuadruplicamos la cifra. Por supuesto, ¿se necesita avanzar más en plazas? Claro que sí, y lo seguiremos avanzando. Siguen habiendo nombramientos más bien durante este mes. Y cuando miramos más bien, en el marco de todos los trabajadores de la salud, se pasó de 15.000 trabajadores de la salud con plaza a más de 31.000. Doblamos también a nivel nacional este tema de las plazas, porque esta es la principal estrategia, justo estabilizar a los colegas y a los trabajadores de la salud para que las personas justo no entren en otras modalidades de contrato que, como bien mencionaban los colegas, a veces esas modalidades de contrato representan procesos de papeleo y recontratación que no son lo ideal, ¿verdad? Porque nosotros queremos un colega que si lo necesitamos en un centro de salud, se le necesita en un hospital, pueda tener su permanencia. En 6 años no se había tenido un concurso de especialidades. Más de 250 colegas especialistas tuvieron su plaza al cierre de diciembre. Eso sí, licenciado Raúl, y hay que decirlo, hubieron plazas vacantes porque la gente no se quiere ir al interior del país y ahí a nosotros no podemos poner una... Correcto, y justo en los hospitales de acá fueron los que más se cubrió en ese concurso, pero ya Colón, ya Atlántida, algunas subespecialidades del San Felipe, lastimosamente, quedaron descubiertas. Pero en las modalidades de contratación, de permanencia, más bien a los colegas, reconociendo la labor que desempeñan, en Semana Santa se les pagó más bien abril por adelantado el viernes, justo a todos los que integran el CONAPREM, porque justo generan algunos gastos. Y podemos decir que en materia de permanencias, incluyendo abril, se le ha pagado a la totalidad de los colegas, que son más de 5.600. Hay casos aislados, pueden haber casos aislados, pero justo le hemos dicho al Colegio Médico que los revisemos de la mano porque ya se vuelven menos del 1% de los casos. Entonces en esas particularidades, por ejemplo en el tema de contratos, los únicos 3 colegas que faltan de pagas son del Hospital Escuela. Y eso se reconoce, pero ¿sabe qué pasa con esos 3 colegas, licenciado Raúl? Que se identificó que ya tienen 12 horas de contrato, es decir, ya tienen 2 modalidades de contratación. Son subespecialistas que para tener una tercera modalidad, porque tienen 2 contratos con la Secretaría de Salud y una con el seguro, se necesita una justificación técnica y se necesita un dictamen legal, que lo estamos avanzando. Y se han pagado también más de 680 contratos de tipo interinato, que ahí sí hay que ser francos también, ¿verdad? Las contrataciones por interinatos, esto surge todos los meses. No podemos agarrar el indicador interinato para decir no han pagado, porque digamos los colegas el día de mañana pueden decir, me salió una beca de un intercambio en México o una subespecialidad en México. Ponen una licencia esta semana y justo ahí es que se usa la figura del interinato. Entonces interinatos van surgiendo mes a mes. Y ahí tenemos un problema más grave porque justo son 2 colegas que son parte de ese proceso administrativo. El que pide la licencia para retirarse por periodo de meses o un año y el colega que luego entra dentro del interinato. Y hay que decirlo con total transparencia porque me lo han dicho los directores de los hospitales de Tegucigalpa. Me dicen, yo tengo que llamar a los familiares para que ese colega me venga a dejar los documentos. Y nosotros hacemos esa labor, no hay problema, porque es lo que toca, pero también generar un equilibrio que hasta esas situaciones se dan. A mí me dijo el director del Hospital San Felipe, me tocó llamar a la esposa, dice, de un especialista, porque yo reconozco el valor de ese especialista justo en mi servicio, no quiero que se vaya, pero imagínate, me dice, los extremos que hay que llegar y ellos andan diciendo que a veces es uno. Viceministro, ¿está justificada estas asambleas informativas por la falta de pago de salario, sí o no? En base a los datos que tenemos ya, no. Nosotros justo venimos de las calles, hacíamos reclamos de este tipo, pero ya cuando se cumplía, uno tiene que tener la correspondencia. No es sensato poner una nueva justo petición cada día, justo para alargar este proceso, entonces no se justifica. Siendo transparentes, la mayoría de colegas ya se han reincorporado, licenciado Raúl, a sus labores. Más bien ellos mismos nos han dicho, no, es que a mí me da miedo porque la gente del colegio médico me anda amenazando, dice, con ese tema del Tribunal de Honor. Yo ya quiero regresar porque soy consciente que me pagaron, pero a veces hay amenazas. Pero es de decirlo, en hospitales como el Catarino, ustedes miran la asamblea, son hospitales que tienen más de 2.000 trabajadores de la salud y la asamblea tal vez de 5 o 10
colegas, la mayoría ha regresado, se lo agradecemos a los colegas, porque al final el Colegio Médico de Honduras somos todos, yo soy médico, los colegas son médicos y la mayoría estamos conscientes que justo se ha avanzado, por supuesto, hay que seguir cerrando brechas, pero ahí más bien es de hacernos un nudo en los espacios que ya estamos trabajando, en el Consejo Nacional de Recursos Humanos en Salud, que tenemos una política de Estado en materia de recursos humanos en salud para poder contratar más de 2.000 especialistas a 2030 y también formarlos, de poder contratar y estabilizar a más de 2.000 médicos más, pero nosotros se lo hemos dicho al Colegio Médico, al Consejo Nacional del Recurso Humano en Salud, el licenciado Raúl, mandan gente que no es ni de la Junta, entonces pareciera que no les comunica a ellos, y ahí está Finanzas, ahí está Secretaría del Trabajo, ahí está Secretaría de Planificación Estratégica, está Defensa, están todas las universidades públicas. Entonces también hay que aprovechar los espacios que ya tenemos, seguir trabajando en los procesos estructurales ahí, porque hay reformas legales que más bien junto con el Colegio Médico podemos llevarlas al Congreso Nacional para que justo este tipo de situaciones se acaben de una vez y por todas y ataquemos el problema de raíz. Sí, decía. Bueno, los problemas, como dijimos, son puntuales. Y miren, viene el señor viceministro y nos dice, tenemos 3 personas en el hospital escuela que se les debe. E incluso pone la culpa en las 3 personas, ¿verdad? Hace 3 días tuve una situación privada y encontré a una doctora ortopeda y le pregunto, doctora, ¿usted le pagaron? Sí, ya me pagaron, pero inmediatamente dijo, pero tengo muchos colegas que no les han pagado. Doctora del hospital escuela, ¿verdad? Entonces, tratar de minimizar el problema y decir que son muy pocos y que tenemos que abandonar las asambleas simplemente porque son 2 o 3 es totalmente irresponsable, porque la matriz de datos que maneja el Colegio Médico, que se actualiza diariamente, porque ahí los médicos ingresan los datos, ingresan cuánto les deben, en dónde están y todo, tiene 192 personas el día de ayer, ¿verdad? Y colegas que cuando estamos en estos espacios no paran de vibrar los celulares diciendo, en Camasca me deben, en los descentralizados de tal lugar les deben, no nos pagan la base salarial. La promesa que hizo Xiomara de aumentar la base salarial no se le está cumpliendo. A Xiomara, a Castro, no le están cumpliendo porque tenemos colegas que a diario se quejan de que no se les ha pagado más de 3 meses y que aparte de eso tienen la base salarial menor a la que ya existía previamente en los entes descentralizados. Es decir, no se trata de 3 individuos, sino de un problema que existe a nivel nacional y el Colegio Médico responsablemente tiene que proteger a sus agremiados. Me contó el mismo día una paciente que está ahí, me dice, mire, ¿ustedes cómo les va? Pues ahí vamos. Entonces, en mi casa trabaja mi esposo en Hondutel, es empleado de Hondutel. Tiene 5 meses que no le pagan, ¿verdad? Y mire, doctor, me dice, ahí la gente mejor no protesta porque los despiden a todos. Y todos tienen miedo y les pagan cuando quieren. Gracias a Dios, ustedes tienen un colegio que les ayuda, porque el individuo que está en calamidad, que debe sus obligaciones, ¿verdad? Tiene quien lo pueda defender. Entonces, el espíritu del colegio y del gremio es precisamente ese, mantenernos unidos, luchando porque a todos se les cumpla. Y como les digo, acabo de decir, el gobierno ya está, este es el gobierno. Su responsabilidad no es prometer, no decir que vayan a arreglar, es arreglar lo que ya tienen. Y esa es una responsabilidad que ellos adquirieron al momento de hacerse gobierno. Entonces,
solucionemos este problema. Tiene que ser solucionado porque están los compañeros diciendo que no se les han pagado más de 192 y dentro del seguro también tenemos compañeros que tienen, más de 2 compañeros tienen más de 12 meses sin pago dentro del seguro social, colegas que tienen 10 meses sin pago. O sea, el siglo XXI, ¿por qué pasa esto? Si este es un derecho que tiene cualquier trabajador, no por ser médico, por los hombres del Ondutel, que tampoco les han pagado, pero no tienen un sindicato, un gremio que los respalde, ¿verdad? Y gracias a Dios los médicos, de los cuales el doctor Erazo es miembro, ¿verdad? Tiene su ley que fue ganada precisamente en estos espacios. Y esa ley no solo protege a los médicos, también protege al pueblo hondureño. Está don Nelson Menocal, su gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Pública. ¿El doctor también? Sí. Licenciado, ¿cómo está eso entonces? ¿Usted que está en Recursos Humanos? Muy buenos días. Pues para nosotros, licenciado, el caso de no pagos de los médicos se ha venido manejando en un tema bien sonado, pero nosotros tenemos el respaldo que son pocos realmente los que nos pagan. El viceministro estaba explicándole, ¿verdad?, que para nosotros todos los días van a aparecer médicos sin pago, en el caso de los interinatos. Nosotros estamos dando interinatos a diario, entonces todos los días nos va a aparecer un nuevo médico que no le estamos pagando, ¿verdad? En otra presentación que yo tuve, yo les pedí que todos los médicos que no se les había pagado se presentaran a la Secretaría, ¿verdad? Yo personalmente los iba a atender para buscarle una salida al caso, si es que así lo fuera, ¿verdad? Yo estuve trabajando jueves, viernes, sábado, domingo y nadie me llamó, nadie se presentó. Entonces, aún hoy yo sigo esperando que se presenten para buscarle una salida si estos médicos existen. Claro, cuando dicen 192 médicos, yo quisiera saber, ¿y son de la Secretaría de Salud o son del Seguro Social? Porque por personal médico del Seguro Social, nosotros como jefe de Recursos Humanos no tengo en mi plataforma a este tipo de médicos. Los médicos descentralizados, nosotros no los tenemos en nuestras plataformas. Por lo tanto, para nosotros no son médicos pendientes de pago. Doctor. Fíjese que precisamente el doctor Luis Rodríguez es un médico internista que se le debe 1 año de interinato. Mi pregunta puntual es, él ha ido a presentar sus documentos, se ha ido a preguntar por qué no se le ha pagado. Si el doctor dice que 1% o 2% que falta es un número que no es importante, este doctor está pensando en renunciar en un servicio donde se atienden 80 diabéticos diariamente y cada uno de ellos atiende entre 20 y 24 pacientes. 3 de esos médicos son por contrato y solo una es permanente, que es la doctora endocrinóloga. Entonces, la pregunta es, aunque sea ese 1%, el doctor Luis Rodríguez, ¿no es importante que deje de atender 100 personas semanales, 400 diabéticos menos que se atienden en esta consulta externa del Hospital Escuela? Entonces yo creo que el minimizar y decir que somos un número, pues está bien, pero cuando nosotros estamos atendiendo, yo estoy reanimando 10 niños que están con síndrome de estrés respiratorio, no dejo a 8 salvé y 2 no, porque como solo es el 2%, entonces no me interesa. Eso no puede ser tratado así. Eso estamos hablando de un recurso humano que es diferente de los demás, no que seamos más importantes, sino que somos parte de un engranaje, de una sociedad, pero tenemos que ver precisamente con esa atención directa del ser humano. Entonces, la pregunta es bastante fácil. Técnicamente a mí me contratan como pediatra para hacer un trabajo. Entonces, los operarios que tienen ustedes están contratados para manejar máquinas, datos, subir datos, recibir correos de regreso de servicio civil y finanzas. Entonces quiere decir que las personas que están operando no sirven, no funcionan, no trabajan, no saben hacer lo que están haciendo, no están tecnificados. O sea, es la pregunta, porque si usted me pregunta a mí, si yo sé reanimar, yo le voy a decir que sí. Si yo sé atender una faringitis, le voy a decir que sí. Usted dígame cualquier cosa de pediatría que yo le voy a decir que sí. Entonces, la gente que ustedes tienen bajo su mando, ¿sabe hacer lo que tiene que hacer o no sabe? En ese marco, y nosotros hemos estado en total apertura, ¿verdad? Y lo reafirmamos,
cualquier caso ya que exista, que son casos aislados, los estaremos atendiendo de manera inmediata y personalizada para ir justo avanzando y cumpliéndole, ¿verdad? Pero justo reconocer que ya a la gran mayoría justo se le cumplió, justo, y le comento mi relato, licenciado Raúl, porque hasta eso han querido sacar, ¿verdad?, en las últimas semanas. Que justo en aquel momento, cuando yo era médico en servicio social, nosotros a veces justo hacíamos acciones de presión, ¿verdad?, para que se nos pagara. Y justo cuando se nos pagaba, yo no venía de manera irresponsable y le decía a los colegas, mantengámonos en las acciones, ¿verdad? Si yo ya sabía que se les había pagado, y por supuesto siempre habían dos médicos... ¿Irresponsable eso entonces? Totalmente, porque siempre habían 2 o 3 colegas que tenían problemas, digamos, con sus cuentas, y hasta ellos mismos lo reconocían, no habían entregado. Entonces, en ese marco uno tiene que tener la sensatez. Nosotros sabemos que hay intereses políticos en este tema gremial que no necesariamente son partidarios. Sabemos que la Junta Directiva del Colegio Médico cambia cada 2 años, ellos tienen que justo hacer elementos de victoria, ¿verdad? Aunque yo recomendaría, como colega joven, que somos más de 2/3 del Colegio Médico hoy por hoy, que ellos busquen otro tipo de victorias, porque el Colegio Médico también está desgastado, y esto hay que mencionarlo, porque es una junta que lleva rotando ya casi 10 años administrando esta institución, y yo por eso siempre menciono, ¿verdad? No es lo mismo la Junta Directiva del Colegio Médico al Colegio Médico, porque el Colegio Médico somos todos, y hoy yo les estoy hablando a los colegas directamente, porque sabemos que a veces en junta, como van a elecciones al final de este año, ellos quieren posicionar, tener victorias a través del gobierno, como fue la doctora Codina, que tuvo la victoria de las mayorías de las plazas y no tal vez mi administración. Entonces entran otros temas que lastimosamente a mí sí me parecen que ya son temas de manipulación, tener que mandar audios a los grupos de colegas diciendo, cuidadito, se abandonan las asambleas informativas. El presidente del Colegio Médico de Honduras directamente, si no los voy a procesar en el Tribunal de Honor, correcto, él es el que preside hasta enero del próximo año. Pero colegas, estamos con ustedes y la evidencia lo ha demostrado. Imagínense el aumento, que en estas semanas que hemos estado en esta polarización, justo nos hemos dado cuenta que la gente, la población hondureña, no se había dado cuenta del aumento. El aumento, más de 6.000 lempiras para los médicos generales, más de 9.000 lempiras para los médicos especialistas, que los médicos especialistas generalmente con Secretaría de Salud tienen 2 contratos. 18.000 lempiras. Y sabemos que hay rubros que todavía falta avanzar, y ahí les hemos dicho que sí también. Descentralizado, ya se mandó, y la doctora Nersa Paz lo dijo en una conferencia de prensa, ya estamos haciendo el proceso con finanzas, más de 150 millones de lempiras, para que ese aumento salarial también apliquen a los colegas que están en los descentralizados, que son alrededor de 400. Pero a los más de 6.000 colegas que están permanentes y por contratos en la Secretaría de Salud, ese ajuste ya se les ha aplicado, y ese ajuste viene justo de los impuestos del pueblo hondureño. Este ajuste ya era algo del plan de gobierno. Que el Colegio Médico quiera decir que también fue victoria de eso, pues salimos levantados la mano ambas partes. Nosotros en eso no tenemos ningún problema, ¿verdad? En el seguro se le ha dicho también a los colegas del seguro, la ministra de Salud y también presidenta de la Junta Interventora, les ha dicho, se está haciendo el proceso. Ella nunca les ha dicho, estoy cerrada que este ajuste no se aplique en el seguro, y eso hay que mencionarlo, pero es un proceso que va a llevar su tiempo. Pero en lo que ellos nos peticionaron como urgencias e inmediatez, que era el pago de los colegas, les hemos cumplido. Los demás temas que son al mediano y largo plazo, de nuevo, hay temas que son hasta de reformas legales, trabajémoslos en las mesas que ya tenemos activas, pero que lastimosamente la misma Junta Directiva del Colegio Médico ha dejado esas mesas. Imagínense, la presidenta Xiomara Castro nombró una mesa de la Unidad Técnica Presidencial para que nos reunamos 15 días con ellos, y nos dejan delegados que no son ni miembros de Junta Directiva, y justo miembros de Junta Directiva creo que solo llegaron a la primera reunión, después se retiran y después dicen, no tenemos los espacios. Cuando los espacios se han creado, de nuevo está el Consejo Nacional de Recursos Humanos, que hemos estado trabajando de la mano con todos los trabajadores de la salud, porque de nuevo esto, como bien lo mencionaban, es un engranaje, y estamos con los trabajadores de la salud, y que más bien los trabajadores de la salud no se dejen engañar a veces por esto que ya limita en la manipulación, ¿verdad? Porque si uno cumple, justo hay una clara
manipulación en ese marco. Traten de trabajar como junta directiva en otros elementos del colegio médico que no ha avanzado. Digamos, como los colegas, yo escucho a los colegas jóvenes, ¿por qué estamos pagando esa cuota obligatoria que nada más sirve para un tema de pensiones que ha quedado desfasado? El colegio médico ha quedado con un sistema de educación continua que solo trabaja para las farmacéuticas, pareciera. El tema de los sistemas de préstamos a lo interno del colegio médico ha quedado estancado. Trabajen como junta directiva en victorias que ustedes mismos las pueden lograr. No traten de apegarse a este gobierno que sí les ha cumplido a los colegas con estabilidad laboral, con reajuste salarial, el tema de becas, hemos doblado el tema de becas de posgrados, licenciado Raúl, y eso hay que mencionarlo. Pasamos de 380 a más de 750 becas, cerramos el año pasado y eso va a ir cambiando también una generación porque vamos a ir teniendo más especialistas a futuro en los hospitales, pero hay que reconocer que eso no se da de un día para otro, porque un especialista para que se forme son de 3 a 5 años, pero ya estamos haciendo las inversiones y estamos tocando las puertas para aumentar también el número de colegas especialistas a nivel nacional. Voy a hacer una pausa, luego vendré con el doctor Rodas, con el doctor Darío Zúñiga. También don Nelson Menocal nos va a ampliar sobre cómo está en personal eso. Ha muerto un médico, uno de las personas que ha luchado por este hospital infantil. Médico del Hospital María, el doctor Víctor Paz, el único cirujano cardiología pediatra en Honduras, murió en este accidente. Su esposa, también médico del Hospital María, está herida. Víctor Paz hizo más de 200 cirugías de corazón abierto el año pasado. Lamentable la pérdida de este médico. Fernando Arteaga, ¿qué ha pasado? Adelante, Fernando. Por supuesto, también a los televidentes y a los panelistas en el foro de la entrevista de Canal 11 lamentando esta noticia. Ya a eso de las 7 de la mañana, autoridades de la Policía Nacional y también de las diferentes instituciones encargadas de socorro han confirmado la muerte también de este médico, un accidente vehicular, un accidente que se suscitó a la altura del Chimbo, carretera Valle de Ángeles. Un vehículo camioneta blanco cayó en una hondonada, se transportaba el doctor, según el informe que se ha proporcionado por parte de la Policía Nacional hasta los momentos, Alexander Paz Flores, quien se transportaba también junto a su esposa, quien también es profesional de la medicina. El doctor Paz lamentablemente murió de inmediato a consecuencia de las lesiones que recibió en el impacto en este accidente vehicular. Mientras tanto, su esposa fue trasladada a un centro de asistencia médica y su estado de salud es reservado. Lamentablemente, este incidente vehicular sí habla, y según lo que se ha manifestado es que el doctor se conducía manejando por este eje carretero y al parecer habría presentado algún problema de salud, por lo que perdió el control del vehículo cayendo en esta prolongada hondonada en el sector de El Chimbo, Francisco Morazán, en esta carretera a Valle de Ángeles. Lamentablemente ha muerto. Son los detalles que se conocen de momento. Esto fue hace algunos minutos, después de a eso de las 7 de la mañana, según lo que se nos ha informado por parte de las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte, precisamente, y se da a conocer que el nombre es Alexander Paz Flores, según lo que se conoce preliminarmente por parte de las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte. También ya las autoridades de medicina forense se han trasladado hasta el lugar para poder realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo. Repetimos, la muerte de un galeno y también el licenciado, la esposa de este galeno, Paz Flores, por supuesto ha sido trasladada de emergencia a un centro de asistencia médica porque su estado de salud es reservado. Una hondonada bastante grande, bastante prolongada, por la que ha caído este vehículo prácticamente en un río. El cuerpo del médico se ha salido del vehículo y ha tenido que también se tendrá que realizar este levantamiento del cuerpo correspondiente en este sector del Chimbo, carretera a Valle de Ángeles. De momento son los detalles que se conocen. Por supuesto, autoridades del 911
de la Dirección de Tránsito y también de Medicina Forense estarán brindando más detalles en el transcurso de la mañana sobre este deceso más por accidente vehicular en la capital de la República. Licenciado, de momento los detalles que se conocen al respecto sobre esta lamentable noticia. Bien, antes de continuar, más adelante, antes de la siguiente pausa, voy a dar los que ya se mencionan como sucesores del Papa Francisco, que ha muerto esta mañana en Roma. El primer pontífice americano y jesuita destacado por resolver el sector más conservador de la institución y por defender causas como el cambio climático y el matrimonio civil entre homosexuales. Murió el Papa Francisco. Más adelante les voy a decir quiénes lo pueden sustituir. Recordé cuando murió Juan Pablo II, estuve como 25 días en Roma dándole cobertura al siguiente Papa porque se hablaba que el hondureño, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, tenía alguna posibilidad de ser Papa. Al final fue Ratzinger, el alemán, que luego declinó para que Francisco asumiera, quien sustituyó a Juan Pablo II. Al principio, cuando leía un cable internacional de Diario El País, que hablaba eso de cuando Ratzinger decide renunciar, manda a llamar a Bergoglio a la Argentina, y habían dos papas, uno en retiro y uno en acciones. Ese murió esta mañana en Roma. Voy a ir a ver cómo están los hospitales. Ya se pusieron de acuerdo aquí Fernando y Valeria. Bien, voy a ir con Valeria García del Centro de Salud Paz Barahona, esto es en San Pedro Sula. Valeria, adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl, y a todos los invitados del foro de la entrevista. Efectivamente, hemos realizado un exhaustivo recorrido por los diferentes centros asistenciales de salud pública en la zona norte del país. De hecho, en este momento nos encontramos en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, donde ya hemos confirmado que oficialmente siguen las asambleas informativas. Pese a ello, se están brindando las atenciones en emergencia, las atenciones en vacunación. Y bueno, después de Semana Santa podemos observar que hay una gran cantidad de ciudadanos, madres de familia. De hecho, aquí en el área de pediatría, pues prácticamente está abarrotado de mujeres que han venido de diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula desde tempranas horas para poder continuar con ese proceso de vacunación que es esencial para la vida de estos niños. Confirmado, continúan las asambleas, todavía no hay respuesta por parte de los médicos de este centro de salud. Y bueno, es importante también mencionarle a la población hondureña que estas áreas de emergencia se continúan atendiendo y este día pues continúan sin duda alguna de estas asambleas informativas, las cuales fueron convocadas e iniciaron el 1 de abril del 2025 y al no obtener respuestas pues se han extendido a nivel nacional debido a una crisis en este sistema sanitario público. También hay que mencionar que de ellos se adeudan hasta 4 meses de salario a cientos de médicos, especialmente a los que trabajan por contrato o interinato a nivel nacional. Licenciado, esto es el ambiente que nosotros podemos llevarles a esta hora de la mañana desde este importante centro de salud Miguel Paz Barahona, donde continúan las asambleas informativas. Bien, gracias Valeria. Voy ahora al Hospital Escuela. ¿Quién está ahí, Fernando? Giovanni Villalobos. ¿Cómo está el Hospital Escuela, Giovanni? Adelante. Gracias. Muy buen día, licenciado Raúl Valladares y sus distinguidos invitados. Ahora mismo hablo con Miguel Osorio. ¿Cómo está la situación del Hospital Escuela? Vemos la farmacia, la gente recibiendo medicamentos, también vemos la consulta externa, también haciendo fila. Muy buenas. Muy buenas, saludos Raúl y a todos los panelistas. Bueno,
sin ánimo de querer caer en controversia, le puedo decir que la actividad aquí asistencial está relativamente normal en el área de consulta externa, más o menos en un 75%. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la gran movilidad de personas. Imagínense si el hospital en el área de consulta externa o de citas estuviese parado, en este momento los médicos en asamblea, no miraríamos, le puedo asegurar, Giovanni, esta gran cantidad de personas. Por ejemplo, me han confirmado que en ortopedia de adultos y de niños ya se han evacuado aproximadamente el 70% de los pacientes del día de hoy. Usted mismo hace un instante platicábamos con uno de los neurólogos y nos decía que igual estaba atendiendo, o sea, usted lo escuchó. ¿Qué quiero decir con esto? Que, vaya, las personas que están citadas para el día de mañana, martes, por favor, preséntense muy temprano. El portón de ingreso es el portón número 3 a partir de las 4:30 de la mañana, porque seguramente va a ser atendido en consulta externa. Sabemos que si usted pierde la cita o no se presenta, difícilmente va a poder conseguir una reprogramación debido a la gran demanda y a la gran cantidad de pacientes que tenemos. Solo anualmente el Hospital Escuela Giovanni y Raúl atiende aproximadamente de manera general a cerca de 1 millón de compatriotas. Estamos hablando de más o menos el 10% de la población del país. Entonces ya se imaginará la demanda que tenemos. Ahora, había quejas de la falta de medicamentos. ¿Cómo está la situación en cuanto a medicamentos se refiere, Miguel? Sí, por ejemplo, en otro medio de comunicación, uno de los médicos voceros expresaba esta mañana que el hospital no tenía acetaminofén. Hago la consulta al área de almacén y me dice tenemos 500,000 de tabletas solo en el almacén de acetaminofén, 4.000 en suspensión y 13.000 frascos de IV, que aquí está el mensaje, o sea, yo no voy a mentir. Entonces, igual decimos, no se vale mentir y malinformar porque no es así, no es la realidad. Pero bueno, este es el panorama y hoy el hospital está trabajando igual en el área de emergencias. Más tarde les tendremos ya el balance de atenciones de la Semana Santa. Gracias a Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, dando a conocer sobre la atención que se está brindando en este centro hospitalario, el principal, por supuesto, del país. Yo retorno con usted, licenciado, y sus distinguidos invitados. Buen día. Buenos días, Giovanni Villalobos, desde el hospital, desde el materno infantil, bueno, es que el Hospital Escuela. Voy al Seguro Social en La Granja. Está Valeria Rojas. Valeria. Muy buenos días, licenciado y televidentes del foro La Entrevista de Canal 11. Tal y como usted lo mencionaba, ubicados desde el Seguro La Granja, hay un gran caos a esta hora de la mañana, específicamente en el área de farmacia y también para la recepción de citas médicas, porque se cumplen 3 semanas sin brindar la consulta externa. Nos cuenta el doctor Henry Andino, gerente general del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Hay preocupación, doctor, porque la población no tiene citas médicas y está preocupada porque se agudizan también las enfermedades. Buenos días. Buenos días, sí. La verdad es que tenemos 3 semanas de que las personas decidieron abandonar la consulta ambulatoria y obviamente el que estemos postergando por cada semana que no se atiende pacientes nos ocasiona una dificultad a la hora de expedir las citas. Aunque nosotros hayamos movido los libros de manera coherente, todavía esto está en incertidumbre. Los médicos están en asambleas informativas y es justo decirlo, que pareciera que las asambleas informativas para unos son una cosa y para otros son feriados. Y esto debería de venirlo a ver el Colegio Médico que con tanta fuerza dice que tiene un gremio junto. Usted vaya a ver y va a contar 28, 30 médicos en asamblea. ¿Y los 192 restantes dónde están? ¿Qué significa estar en asamblea? Si significa solo parar la consulta, pues es un mal término entenderlo como asamblea informativa. Por supuesto que esto genera que la población trate de solventar la necesidad de una cita, pero aquí no se pueden programar las citas en esta incertidumbre de mantener por 3 semanas parada la consulta ambulatoria y que eso impide actualizarle a los pacientes sus recetas. Entonces el paciente abarrota la farmacia en espera de que se le dé una respuesta que no se puede generar sencillamente porque no tenemos consulta ambulatoria. ¿Es injustificado, doctor? Mire, hay falta de pago para algunos médicos, pero ahora la postura no es que se le pague a los médicos, es que se le paguen a todos.
Y eso no parece ser en justicia lo que se espera, porque hay muchos médicos a los que no se les ha pagado. Como se dijo ayer, era porque tienen problemas administrativos y no han generado la documentación necesaria para que se les pague. Tal pareciera que la gente cree que aquí solo es de hacer cheques y pagar, y sencillamente no hay más control administrativo. Se tienen que tener todos los controles administrativos y generar la suficiente coherencia a la hora de pagar. Pero lo que al inicio de este movimiento pasó porque se le pagara a los médicos, ahora se le ha pagado a la mayoría, pero faltan algunos pocos y seguimos haciendo sufrir a las personas, haciendo dificultades a la hora de atenderlos, esperando que un gremio unido responda por 3 o 4 que hagan falta. Gracias al doctor Henry Andino. Así está la situación en el Seguro Social, largas filas a esta hora de la mañana, en busca también de atención médica, pero lamentablemente siguen los médicos en asambleas informativas, así que están paradas las especialidades aquí en el Seguro Social. Nosotros en próximas emisiones les estaremos dando a conocer mayores detalles de la situación en el sistema sanitario en el país, licenciado. Bien, gracias. ¿Y en San Felipe, Gisela Cari, cómo están en San Felipe? El Hospital San Felipe, adelante. Buenos días, licenciado, y a los televidentes del foro La Entrevista. Aquí en el Hospital General San Felipe le informo que se está atendiendo a las consultas de maternidad y de oncología. Los otros especialidades no están siendo atendidas. Algunos de ellos sí se han reprogramado, nos ha manifestado la gente de Relaciones Públicas. No se nos ha permitido el ingreso al centro asistencial por parte de las autoridades, no han autorizado el acceso porque dicen que no es el momento adecuado para que podamos realizar las entrevistas en este momento. Sin embargo, vamos a tratar de consultar a algunas personas que están aquí en los alrededores de aquí del Hospital San Felipe. Buenos días, cuénteme, días. ¿Viene de consulta? ¿Encontró Vengo de consulta, servicio? Pero no encontré y madrugué, estoy aquí desde las 4 de la mañana y no me quisieron dar consulta. ¿Y a qué especialidad venía y desde cuándo tenía usted programada esta cita y desde dónde viene? Mire, no tenía programada cita, sino que venía a consulta y no me dieron consulta. Sí, estamos fregados porque uno está esperanzado, ¿verdad?, los hospitales y no los quieren ayudar. Sí. Y yo vengo de largo, vengo en Betalanga. ¿Qué especialidad venía? ¿A consulta general? Sí. Bien, muchas gracias. Algunas de las opiniones de personas que venían aquí en busca de atención médica, sin embargo, no han encontrado este servicio. Buenos días, cuénteme, ¿usted viene a consulta? Bien, vamos a consultar. Buen día, cuénteme, ¿usted pudo ser atendida? Sí, gracias a Dios. ¿Qué especialidad venía? General, medicina general. Sí. Bien, muchas gracias. Joven, ¿usted venía a consulta? Ando con ella. Ok, bueno, eso es lo que le puedo informar, licenciado, a esta hora de la mañana aquí en el Hospital General San Felipe. Recapitulando, las atenciones que se están dando son en oncología y también maternidad, y una que otra se está atendiendo de manera reprogramada, según nos han manifestado personal de Relaciones Públicas. Con esto yo vuelvo con usted al set principal del foro La Entrevista. Buen día. Bien, voy ahora al Hospital de Atlántida. César Funes, cerrando esta ronda desde los hospitales que hemos hecho esta mañana. César, adelante. Así es, buenos días compañeros en el foro. En efecto, bueno, y estamos desde el Hospital General Atlántida. Como observan ustedes, esta zona que habitualmente luce abarrotada,
hoy prácticamente está vacía. Ya a los pacientes que los iban a atender en consulta externa, pues le notificaron prácticamente de que no iban a poder ser atendidos. Algunas emergencias y la parte que tiene que ver con los psicólogos, esto sí, serán atendidos según han dicho personal del Hospital General Atlántida, y así luce, pues, o sea, cuando habitualmente esto está totalmente abarrotado, hoy luce prácticamente vacío. Vamos a ver si conversamos aquí con algunos de los pacientes. Buenos días, caballero, ¿qué tal? Le dijeron que lo iban a atender. Solamente medicina, depende de la enfermedad. ¿Sí le iban a extender en este caso la medicina? Sí, estoy esperando. Estoy esperando el expediente, lo estoy esperando. ¿El médico sí definitivamente no lo va a ver? No, es otro. ¿Tenía cita para hoy? Tenía cita para hoy. Por lo menos los medicamentos. Medicamentos. ¿De dónde viene usted? Aquí de Ceiba. Uno de los pacientes que anda aquí y que por lo menos dice que le van a extender los medicamentos. El resto, como repetimos, dijeron de que no iban a atenderlos a raíz de este paro de médicos que se maneja a nivel nacional y que en este momento pues básicamente no están atendiendo. Vamos a ver si consultamos aquí. Buenos días, ¿qué le dijeron? ¿Ya le dijeron que le iban a atender o...? Ya me atendieron. ¿En qué área fue la que...? Geriatría. ¿Ahí sí están atendiéndole? Sí, están atendiendo. Porque le dijeron de que hay un paro de médicos. Sí, hay paro, pero como yo no vengo por presión y diabetes. Entonces, los medicamentos por lo menos... Ya me los dieron. Bueno. Sí, que los llevo ya. ¿Mismo de la Ceiba? No, yo vengo de la Unión El Porvenir. Sí. Es parte del ambiente que se vive aquí, compañeros, en la sala de consulta externa, que como ven ustedes pues no luce tan abarrotada como habitualmente se da a diario. Así que es la información que tenemos a esta hora referente pues a esta situación que se está dando en la ciudad de La Ceiba, producto de las asambleas informativas que mantiene el gremio médico. Los médicos están en uno de los salones donde habitualmente se reúnen cuando hay este tipo de asambleas informativas. Mientras tanto, aquí en esta área de consulta externa están los pacientes a la espera de tener una respuesta por parte de las autoridades de este centro asistencial en la ciudad de La Ceiba. Retornamos con ustedes, compañeros. Bien, el doctor Carlos Umaña. Carlos, te agradezco que has esperado para participar. El doctor es diputado en el Congreso Nacional de la República. Médico Carlos, la situación en el norte, luego de ver la participación de los invitados, la ronda que he hecho en los hospitales. Carlos, adelante, el doctor Carlos Umaña. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buen día a todos los colegas que están en tu distinguido panel esta mañana. Quiero iniciar lamentando las declaraciones del colega que difiero totalmente en que esto es un movimiento político, que se buscan otro tipo de objetivos más allá del bienestar de los queridos colegas que todavía no se les ha pagado. Yo creo que la Junta Directiva no está en ese sentido. Durante los 12 años del gobierno nacionalista y de el Colegio Médico de Honduras nunca ha sido permeado por el gobierno de la República y nos hemos mantenido firmes, dignos y lejos de toda situación política, más allá de la participación de la doctora Sudapa Figueroa cuando fue electa diputada del Congreso Nacional, que evidentemente salió del Colegio Médico de Honduras. Entonces, lamento mucho cualquier implicación al respecto. Te quiero decir que aquí las asambleas informativas siguen en la zona norte del país y fundamentalmente son por tres aspectos bien importantes que ya los decía el presidente del Colegio Médico. Uno, el exiguo presupuesto de salud pública, que tiene un déficit de aproximadamente de 20.000 millones de lempiras, todos lo sabemos. Los diputados médicos tratamos de que se aumentara el presupuesto, pero fuimos bloqueados por la Secretaría de Finanzas. De hecho, la mayoría de los diputados médicos votamos en contra de este presupuesto de 430.000 millones porque Salud Pública solo se le aumentaron 300 millones de lempiras. Entonces, esa es una. La segunda, el sistemático incumplimiento de las actas de compromiso firmadas por parte de los viceministros referente al Colegio Médico. Hay un incumplimiento sistemático, se les ha dado muchas oportunidades para poder enmendar la situación y no ha sido correctamente para todos. Tercero, la no participación de la señora ministra
enfrentando la crisis como ministra y como presidenta de la Junta Interventora del Seguro Social. Queda bien establecido que los viceministros no tienen esa capacidad, porque así lo ha establecido, hay que ser transparentes. Siempre que se va a acordar algo, terminan haciendo llamadas, no tienen la suficiente autoridad y por lo tanto el Colegio Médico ha dado ya por rota. Incluso en la última reunión que hubo de alto nivel, el gremio médico fue amenazado y se sigue amenazando con y han llegado al colmo de la intolerancia de despedir a un colega de Danlí solamente por dar declaraciones. Entonces, lo que el Colegio Médico ha decidido que hasta que no le paguen al último médico, hasta que no incluyan a los compañeros de otras secretarías de Estado que son médicos y que no se les quiere aumentar la base salarial, hasta que el Seguro Social no le cumpla a más de 99 médicos por contrato y el nombramiento permanente a través de que está garantizado por varios PCM, pues no declinaremos, ya no le podemos dar más chance. Son más de 5 actas violadas, creo que le dimos el suficiente tiempo y yo como congresista le voy a sugerir al doctor Sabio que en amable componedor pase una moción de exhortación o una moción interpelatoria para que a través del Congreso Nacional se reúna la ministra, alguien de Finanzas, alguien de la Secretaría de la Presidencia y se lleve a cabo finalmente que termine este conflicto, porque en lo que vimos estos días el diálogo está roto, no le veo por dónde, la ministra no quiere presentarse, y yo creo que va a ser necesario otro tipo de mediación, Raúl. Así es que eso es lo que te puedo decir. Lamento mucho que los colegas jóvenes estén pretendiendo desacreditar al Colegio Médico, a los colegas con mayor edad que han gerenciado el Colegio Médico y se han mantenido siempre fuera del gobierno. El otrora partido defensor de los derechos humanos de los médicos y de todos los gremios, hoy es el partido el que nos ataca en el poder y que realmente quiere que las cosas se hagan a la fuerza. Nadie estudia medicina, los sacerdotes que hoy le mandan. Bien, gracias Carlos, por cuestión de tiempo te agradezco tu participación. ¿Me iba a decir algo? Claro. Sí, diga. Bueno, ya dejó claro el doctor Erazo que esto no es una cuestión política, lo dijo claramente que no es una cuestión contra un partido político, ¿verdad? También quiso dar a entender que esto se trata de una reelección al interno del Colegio Médico, ¿verdad? A la cual, en lo personal, yo nunca he sido miembro de una junta directiva del Colegio Médico, pero sin embargo he colaborado y colaboro actualmente en una comisión que se llama de formación gremial, de la cual el doctor Erazo, ¿verdad?, no está enterado. Se refirió a un plan, a una pensión y dijo una mísera pensión. Esa mísera pensión que tiene el Colegio Médico es objeto de deseo del Colegio Químico Farmacéutico, quien expresó su voluntad por escrito de pertenecer al régimen del Colegio Médico y del Colegio de Odontólogos, ¿verdad?, que con 546 lempiras en ningún banco de Honduras, en un fideicomiso, le van a dar una pensión que puede llegar hasta los 3 millones de lempiras para una persona que cumpla 93 años, con 32 años de pensionado. Es decir, lamento que se haya expresado lo que aquí se dijo, diciendo que el Colegio Médico tiene intereses de reelección. Eso no es cierto, porque Suyapa Figueroa reclamó el aumento de la base salarial. La doctora Elga Codina reclamó la base salarial. El ministro Matthews se burló de la base salarial. Y ahora, en octubre del 2024, se logró, no por dádiva de la presidenta, fue porque se estaba reclamando desde 2010, fecha en que se dejó de pagar la base salarial. El doctor muestra su publicidad, la cual yo entiendo que es correcta. Se logró un aumento, pero no fue ni lucha política ni lucha partidaria local. Es un derecho que tenemos por ley dentro del Colegio Médico y dentro de la ley del estatuto, en donde Xiomara
cumplió en un 30% lo que la ley dice que deben ganar los médicos. Aumentó, es un logro, es un paso pequeño, pero un paso. Y eso no tiene un carácter de política. Eso es un reclamo, no es una dádiva, es algo que tenemos, que el mismo doctor tiene en su ley, que lo protege a él y protege a los médicos en todo el país. Ese es el espíritu. Esta ley que tenemos nosotros no la tiene ningún país latinoamericano. Le da autoridad, le da empoderamiento a los médicos en cualquier lugar. Yo conozco la República de Chile. En Chile, un médico que trabaja en la clase alta le pagan como médico de clase alta. Y al médico que trabaja en una población de miseria le pagan como un sueldo de miseria. Eso, gracias a Dios, no existe en Honduras, gracias a la ley del Estatuto Médico Empleado, de la cual protege al doctor, a la doctora y a todos los ministros. Gracias a eso, que no tiene ningún carácter político, no tiene partido y es un derecho que dejaron los fundadores del Colegio Médico de Honduras. Doctor. Sí, en alusión a lo que mencionaba el doctor Carlos Umaña, a mí me da de verdad pesar, porque puede que nunca otra vez en la historia vayamos a tener tantos colegas diputados como los que hubieron en el periodo 2022 a 2025. Y están perdiendo una oportunidad histórica por eso de quedarse en la retórica, así como lo hice de manera pública y se lo planteé también a la doctora Suyapa Figueroa. Doctor Carlos Umaña, pongámonos a trabajar, póngase usted a trabajar. Más de 18 leyes en cola tenemos que son del sector salud, se las presentamos a la Comisión de Salud justo a finales de marzo y tenemos una agenda de trabajo para poderlas concretar. Déjenle un legado. Ya ahorita en elecciones primarias los castigaron a estos colegas porque justo no le cumplieron en el Congreso Nacional a la población hondureña. Pongámonos a trabajar. Usted tiene un instrumento ahí que nos abriría justo el colchón presupuestario para que necesitamos para una verdadera inversión social en este país, que es la Ley de Justicia Tributaria. Hagamos un pacto también con la red de colegas en el Congreso Nacional y pónganle un artículo si quieren ahí, que la mayor parte de ese presupuesto, pero toquemos los intereses de esas 400 empresas que no pagan impuestos en este país. Más de 30.000 millones de lempiras podríamos recaudar solo con esa ley de justicia tributaria, pero está en la puerta de su poder del Estado. Entonces venir aquí a tratar de dar instrucciones cuando usted no ha cumplido su trabajo, yo estoy con las manos limpias, yo puedo decir, yo solo tengo un contrato, el contrato de viceministro, trabajo más de 15 horas al día, ¿verdad? Solo en ese contrato, no ando teniendo 3, 4 plazas como los colegas diputados ahí. Pónganse a dedicación completa a la labor legislativa para que sacamos esas casi 20 leyes de salud que tenemos en cola, que incluye la ley del Sistema Nacional de Salud, que justo estamos trabajando junto con el Colegio Médico y les invitamos a volver a la mesa de trabajo, porque ahí estamos dejando un capítulo de financiamiento, justo para romper con estos esquemas administrativos que nosotros reconocemos que no son los ideales. Y por eso hemos disminuido la modalidad de contratos. El año pasado eran más de 8.000 trabajadores de la salud. Se redujo a alrededor de 1.400 porque sabemos que la estabilidad laboral es lo que dignifica y es lo que también pone justo en una situación regular a los colegas, tanto para su pago, para sacar préstamos, porque hay colegas especialistas que me han dicho, ¿verdad? No, pero yo quiero pasar de contrato a plaza porque no puedo sacar ni un préstamo hipotecario. Y eso se entiende, ¿verdad? Y por eso nuestro compromiso, y lo hemos demostrado con evidencia, ha sido la estabilidad laboral, pero también hay que decir la otra cara de la moneda. Y la ministra, yo fui testigo de esa reunión con las 2 asociaciones que existen aquí de nefrólogos. Son alrededor de 60, licenciado Raúl, nefrólogos a nivel nacional, son muy pocos, tenemos un déficit. Y la ministra les dijo, a los 60 yo les doy plaza, mándenme papeles, ¿sabes cuántos mandaron? Entre 6 y 7 me acuerdo. Porque justo también necesitamos el compromiso de los colegas también para generar una dedicación y sobre todo, no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y también agradecer a los colegas que ya lo están haciendo. Tenemos, y también en esa parte, y la presidenta justo nos instruyó, seamos transparentes, y en ese marco nosotros les hemos reenfatizado al Colegio Médico, pedimos disculpas por estos atrasos de contrato, pero usted es testigo, licenciado Valladares, porque yo vi foros aquí en enero que justo advertíamos, ¿verdad?,
de cómo los atrasos de la aprobación del presupuesto 2025 a quienes más iban a afectar era el sector de educación y salud y sobre todo estos segmentos de contrato que justo esas variaciones de presupuesto sí dependen, a diferencia del personal permanente, justo de esa aprobación del presupuesto general de la República. Y en ese momento, hay que decirlo también, no se tuvo el acompañamiento de la Junta Directiva del Colegio Médico para ir al Congreso Nacional de la República. Doctor Zúñiga. Sí, yo creo que... ¿Cómo se arregla esto, doctor? Pues mire, a mí eso es lo que me llama mucho la atención. Nosotros, los pediatras, tenemos la forma de ser de que queremos ver las cosas prácticas y arregladas en un momento. Yo creo que aquí el viceministro ha mostrado voluntad al venir aquí a dar la cara. La ministra también, atendemos en otro foro, pero arreglémoslo. O sea, llamemos a nuestros colegas a los que les falta el pago, revisemos. Hace algunas semanas, reunido con el licenciado, hablábamos de que en abril íbamos a tener el mismo problema con los de contrato. Si ya se están firmando los contratos, entonces buscar el mecanismo expedito para que se le pueda pagar a los colegas ya este mes. Realmente es desgastante para ambas partes, creo yo, estar atrasando una consulta, atrasando una cirugía electiva, y yo creo que el respeto nos lo merecemos ambos, pero ambos para respetar a nuestro paciente. Yo creo que esto hay que arreglarlo, o sea, si son 200 personas, se puede analizar en una tarde de trabajo cuál es cada caso, cuál es el problema que tiene cada quien. Y si tenemos que desvelarnos, pues nos desvelamos haciéndolo. Si necesitan que vayamos nosotros, como fue hace algunas semanas, que colegas nuestras, internistas y médicos generales del Hospital Escuela, fueron a revisar documentación porque no había quien revisara la documentación. Yo no creo que el hecho de tomar nuestros documentos, subirlos, y a vos te falta esto, a vos esto, a vos esto, a vos esto, tráemelo, que sí es cierto que colegas nuestros más de 10 veces han llevado la documentación, porque nos consta. Entonces es un problema entonces que debemos resolver sentados en conjunto, porque si no, no vamos a salir adelante. Yo no creo que esto sea de seguirle dando más vueltas. Si ya está aprobado el presupuesto, ahí está la plata, y si ya hay gente que está trabajando, ¿por qué no se avanza en una forma expedita, concreta, y que la gente lo esté viendo? No creo yo que sea necesario seguir en esta discusión que no lleva a ninguna parte más que a una división. Se han dicho cosas del gremio del Colegio Médico. El Colegio Médico tiene deficiencias, sí, pero tiene más aciertos. Es una de las instituciones gremiales más sólidas que tiene el país. Tenemos un número de beneficios para el que se va jubilado, con 540 pesos que pagamos, sí es cierto, pero se le dan 6.000 al que está jubilado ahorita, 5 o 6.000 lempiras, o sea, ¿qué gremio hace eso, verdad? Entonces, yo creo que es importante decirlo, hay muchas cosas. La educación médica continua ha sido criticada el día de hoy. Difiero, cada uno de nosotros como doctores sabemos que hay certificaciones que debemos de hacer cada 2 años, cada 3 años, y que tenemos que mantenerlas en vigencia para poder trabajar en los lugares tanto públicos como privados donde estamos trabajando. Y por supuesto, pues que hay muchas cosas que cambiar en el sistema de salud, sí, pero aparentemente hay un buen camino. Esperamos que eso siga, que no se esté pensando el otro año en quién va a ser el color, y que se dejen las buenas cosas que se han ido haciendo y no se revisen los salarios de todo el personal de salud, no solo de los médicos, pero como decía al principio, ¿dónde se genera el trabajo en un paciente? En la prescripción de un médico. Entonces necesitamos dignificar el gremio médico, necesitamos que se trate, porque ahí es donde se genera todo ese conglomerado de gente que trabaja en un engranaje que se llama salud. Es el médico el que receta, el médico el que prescribe, el médico que revisa el paciente en cualquier lugar, consulta externa, en una emergencia, en una unidad de cuidados intensivos, es un médico el que toma la decisión y el resto camina con esa decisión. Entonces, yo creo que es importante dignificar la profesión del médico para que se le trate en la forma que debe ser. Hoy lamentamos profundamente como pediatra la muerte del doctor Víctor. Bien, desde que ese hombre está aquí se han operado más de 200 a corazón abierto, pero son mucho más
los que se ha disminuido la mortalidad por cuestiones de cardiopatía congénita en el país, y nos quedamos sin uno. Licenciado Menocal, usted es gerente de recursos humanos de salud. Dígale a los que están pendientes, mucha gente me está escribiendo, no puedo leer todos los mensajes. ¿Cuál es la situación? Efectivamente, licenciado, yo estoy invitando a todos aquellos médicos que a la fecha dicen que no se les ha pagado, que lleguen a la Secretaría. Personalmente yo los voy a atender, y si este es el caso, ¿verdad? ¿Qué pienso está en oficina y dónde? En la Secretaría de Salud, ¿Ahí en el centro? Centro Cruz Alta. Que están fuera de Yo los espero ahí, ¿verdad? Este no es problema de presupuesto. Que están fuera de todo. No, doctor, pero también la Mara tiene que buscar cómo... Claro, es que mande el teléfono, porque eso es lo que le digo yo, que mande su teléfono para que la gente que está en Gracia y que está en Colomucagua y que están en todo, les manden. Mi teléfono es público, todo el mundo lo tiene, licenciado y doctor. No, pero todo déjelo. El mundo lo tiene. El doctor Darío sabe muy bien, hemos tenido muchas reuniones con él y ellos nos ayudaron mucho para poder arreglar el problema del hospital escuela, ¿verdad? Yo lo invito ahora que le diga a sus compañeros que es lástima a un médico que dice que tiene un año que no se le ha pagado, pero yo nunca he recibido a ese médico ni una llamada tampoco de él. Si no, este problema estuviera resuelto, porque no es problema de presupuesto, el dinero está, ¿verdad? Prueba de eso está que nosotros al 31,000 empleados y más están cancelados antes de Semana Santa, los pagamos, ¿verdad? El presupuesto está para pagar los contratos. El proceso de contrato es un poco más lento, por lo tanto, nosotros requerimos que estos médicos, dice el doctor que ellos han presentado su documentación varias veces, ¿verdad? Yo al menos no la he tenido a mano, ¿verdad? Pero yo los invito y el problema se va a resolver así, que lleguen, ¿verdad? Que lleguen, usted doctor les puede dar mi número de teléfono, que me llamen y yo personalmente los voy a atender para que este problema se resuelva. No es cuestión de dinero, el dinero está para pagarles a todos. Entonces los esperamos, ¿verdad? Para resolver y que esto se termine y que no sea una justificación el problema de pago, ¿verdad? Yo felicito a aquellos médicos que están dando sus servicios, están dando sus atenciones. Yo he visitado, he hecho recorrido por todos los hospitales de Tegucigalpa y realmente son pocos las atenciones que nos están recibiendo por la huelga, ¿verdad? Siempre hay médicos conscientes y dan su servicio y eso es una felicitación para ellos. Gracias, licenciado Menocal. Nos vamos, conclusiones, el doctor Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro. Bueno, la situación es que el problema está planteado y hay que arreglarlo, hay que resolver el problema. No se puede seguir en estas asambleas sin soluciones prácticas, verdaderas, efectivas, medibles y que rápidamente la gente reconozca. La doctora ortopeda ayer me dijo, le pagaron, pero inmediatamente se preocupó por los que no le pagaron, porque ese es el gremio, esa es la solución. Está contenta, pero sin embargo no dice es suficiente para mí. Y esa es la razón por la cual el seguro está en asamblea, porque fue llamado por su gremio para estar en este movimiento, ¿verdad? La fuerza de todos los médicos hondureños es la que ha hecho progresar la salud en este país. Ha sido motor, ha sido impulso y como bien dijo el doctor, seguimos siendo el gremio más respetado de este país. Cayeron las instituciones, cayó la Universidad Nacional, el prestigio de las Fuerzas Armadas, la de las iglesias y el Colegio Médico se mantiene incólume porque siempre ha basado sus reclamos en derecho, en ley y sobre todo en justicia para su gremio y su pueblo. Gracias, doctor Rodas. Doctor Darío Zúñiga, usted es el presidente de la Asociación de Plataformas Gremiales del Hospital Escuela. Sí, yo creo que es importante la plática en acercamiento con el viceministro, el licenciado Menocal. Yo creo que si ellos han abierto hoy la puerta para que cada uno de los colegas que tiene problemas de pago, pues se aboque a lo que es la Secretaría de Salud y pueda ver en qué punto está su resolución y pues darle seguimiento, diría yo, doctor, licenciado, que le podamos dar seguimiento día a día. Y por supuesto, pues no olvidar que detrás del pago pues hay muchas cosas que yo sé que no son de un día, que no son de corto plazo, en cuanto a insumos y cuestiones en los hospitales. Pero
Con respecto a los colegas, pues ojalá que el acercamiento sea verdadero, sea pronto y que además pues se pueda resolver, porque sí habemos algunos que diciembre se nos debe, habemos algunos permanentes que tienen problemas de enero, hay permanentes que tienen problemas con sus vacaciones y sus salarios de aguinaldo, todavía hay de esos en Hospital Escuela, y hoy se suma, hoy que es 21 de abril, hoy se suma que, como decía el licenciado Menocal, los de contrato van a entrar ya en mora de pago a ellos, porque a todos los permanentes se nos pagó antes de Semana Santa, pero a ellos aún no se les ha hecho cancelado. O sea que hay que firmar los contratos y hay que sacar adelante esto. Yo creo que es dialogando que podemos resolver, y no confrontándonos. No obstante, la asamblea informativa está en pie, lo que quiere decir pues que siempre habrá uno o que otro hondureño que no será atendido el día de hoy y que debemos resolverlo con las autoridades. Gracias, doctor, por su participación. Señor viceministro. Sí, decir de manera contundente, ¿verdad?, que hemos ido cumpliendo y resolviendo las demandas inmediatas. A las demandas que son de mediano y largo plazo, a ninguna hemos dicho que no, y en cada una podemos demostrar avance. Agradecer a los colegas que ya se han reincorporado, que son la mayoría, que a veces nos dicen más bien, sí doctor, aquí estamos atendiendo, pero no les vaya a decir a los del colegio médico, porque justo hemos visto medidas de intimidación hacia ellos, y eso sí no es sensato. Como se lo mencionamos al doctor Santos, no polaricemos, veamos quiénes son los verdaderos enemigos de salud. Ninguna de estas partes lo es. Los verdaderos enemigos de la salud son los oligopolios del oxígeno, que ya se la quitaron en años anteriores al pueblo hondureño, los oligopolios farmacéuticos, quienes privatizaron el cáncer en este país, quienes privatizaron la atención renal en este país, que también lo estamos recuperando. Esos son los verdaderos enemigos, y más bien aquí nosotros ya hemos cumplido. Volvamos a las mesas ya de trabajo en los temas que son estructurales, porque ahí es que vamos a resolver, y no polarizando y no siendo sensatos a veces, agregando peticiones en la marcha, que por eso pareciera que ya hay otros objetivos involucrados. Gracias al pueblo hondureño, gracias nuevamente a toda la red de trabajo de CONAPREM que estuvo ahí en Semana Santa, justo liderando y nunca descansando, y justo son los héroes y heroínas que están ahí tras bambalinas día con día. Gracias, el viceministro Brian Erazo. Ojalá lleguen acuerdos, se le paga lo que les debe, y todo esto por el bienestar de la población. Tanto médicos como gobierno saben que debe cumplírsele al pueblo. Antes de retirarnos, se murió el Papa Francisco. Temprano hemos estado informando, hay luto en la Iglesia Católica y en el mundo por la muerte de un buen Papa. Aquí hablábamos con los invitados, que un Papa que se acercó bastante a la gente pobre, un hombre que no era ostentoso, que no solo buscaba estar cerca de los poderosos, sino de su pueblo. Lo hizo en Argentina. En algún momento se le cuestionó por la década de los desaparecidos en Argentina, y hay una película que le comentábamos aquí hace poco con el doctor, que habla de los dos papas. También él sustituyó a Ratzinger. Ayer estuvo presente ahí en el Vaticano, se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos y murió. Ahí en vida los dos papas, hoy muertos ambos. Ratzinger, que le entregó a Francisco el poder, por primera vez estaban en vida dos papas ahí en estos últimos años, ambos ya muertos. Les cuento 3 novedades tras la muerte del Papa Francisco: un funeral más simple, una tumba distinta y un conclave más pronto. O sea, la elección del sustituto de Francisco sería más pronto. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, no en el Vaticano. Repito, Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María Mayor, no en el Vaticano, y los cambios en la normativa aceleran tanto las exequias como la reunión de los cardenales. Desde Roma, Íñigo Domínguez ha escrito: el fallecimiento de un papa y la elección de sucesor conlleva una serie de tiempos y rituales rigurosamente establecidos. Tras la muerte de Francisco, hoy
hay tres principales novedades. El protocolo del funeral se ha simplificado, no será enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, y el cónclave quizás empiece antes de lo habitual y no sea necesario esperar 15 días. Una nueva norma de Benedicto XVI en el 2013 introdujo la posibilidad de comenzar cuando todos los cardenales estén en Roma, sin más dilatación. Esto se decidirá en los próximos días. Naturalmente, la novedad más importante será el nombre del nuevo pontífice, uno de los 135 cardenales que entrarán en el cónclave más internacional de la historia. Capilla Ardiente y Funeral. Francisco ya había adelantado que el funeral de Benedicto XVI con el cadáver del Papa expuesto en el ataúd en un catafalco sería el último celebrado de ese modo. No le gustó demasiado. Bergoglio, el que acaba de morir, modificó en el 2024 el protocolo funerario para que los papas sean velados y sepultados como cualquier hijo de la iglesia. Oigan, el Papa Francisco, Bergoglio, modificó en el 2024 el protocolo funerario para que los papas sean velados y sepultados como cualquier hijo de la iglesia, con dignidad, pero no sobre almohadones. En mi opinión, el ritual estaba demasiado recargado, explicó en una entrevista. Como explicó luego la Oficina de Celebraciones Litúrgicas, quería el funeral de un pastor y un discípulo de Cristo y no de alguien potente de este mundo. La renovación ritual de abril del 2024 regula el Ordo Romani Pontificis, introdujo varios cambios para agilizarlo. La constatación de la muerte ya no se hace en la habitación del difunto, sino en la capilla. El cuerpo se introduce de inmediato en el ataúd de madera, con una cubierta interna de zinc, y se lleva a la basílica directamente. Antes hacían una etapa en el Palacio Apostólico. Ahí se expondrá a los fieles previsiblemente a partir de este miércoles 23 de abril con el féretro abierto durante 3 días. Luego se va a celebrar el funeral. Bien, hasta la pensó Francisco humildemente su despedida de este mundo. Así debe ser un papa. Así debe ser un papa. Sí, y sencillo el hombre. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa película? Sí, claro. Nota que le lleva pizza al alemán. Sí, humilde. ¿Qué es eso? Le dijo Ratzinger. Se sorprendió. Y agarraba en Roma, agarraba el tren. Y en Argentina hacía lo mismo. Bien, ¿quiénes son los posibles sucesores? Antes de retirarnos por la importancia, esta es la noticia que sacude al mundo hoy. En los últimos meses, Edward Petit, uno de los máximos especialistas sobre el Vaticano, armó una lista de quiénes son los principales candidatos para ser el próximo Papa una vez que muera Francisco. Bien, ¿tenés los nombres ahí? Agustín, acércame al televisor. Antonetti, creado cardenal por Juan Pablo II, es el presidente de la Conferencia Episcopal Húngara. Trabajó para rehabilitar en el cargo al cardenal Vicenti, su predecesor, que luchó fuertemente contra el comunismo en Hungría. Este es el primero que aparece. El segundo es Agustín Antonetti. Prefecto dicasterio para la evangelización, progresista, carismático y cercano a la gente. Tiene un enfoque en la misericordia y la justicia social, alineado al legado de Francisco. Puede ser el primer papa asiático este. Bien, también de Ghana, Peter Turkson. Yo fui a Ghana y la pobreza ahí es grande. 50, 60 niños en una esquina ofreciendo una bolsa de agua. Puede ser el primer papa negro, expresidente del dicasterio para el desarrollo humano integral. Es un moderado, combina sensibilidad social y diplomacia. También sería el primer papa africano. Es un especialista en esto quien ha escrito. Raymond Burke, gringo, estadounidense, de 76 años. Es el candidato apoyado por Donald Trump. Representa el sector más conservador. Fue un fuerte opositor a Francisco, especialmente a todas las reformas de los últimos años norteamericano. Sigamos.
de Italia, Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Confederación Episcopal Italiana, miembro, suban un poco más la foto, miembro de San Egidio, es conocido por su labor en mediación y diálogo interreligioso. Es un progresista dialogante, tiene 69 años este italiano. Y Malcolm Raggins, 77 años, país Sri Lanka, nombrado obispo por Juan Pablo II, fue también apoyado por Benedicto XVI, habla 10 idiomas este hombre. Se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo en Sri Lanka y prohibió a las mujeres en servir en el altar durante las misas. Pietro Parolin, otro italiano de 70 años, es el actual secretario de Estado del Vaticano, hombre de máxima confianza de Francisco, lo acusan de acercarlo con la izquierda global. Se le reconoce por su diplomacia y pragmatismo. Su posición lo coloca entre los moderados, este italiano de 70 años. Y aquí está Willem Heek, Países Bajos de Holanda, 71 años. Este holandés es arzobispo de Utrecht y teólogo tradicionalista en contra de las reformas de Francisco en cuestiones de moral sexual y la comunión para los divorcios devueltos a casar. Se alinea más con visión conservadora de Benedictus XVI. Y aquí ese es el último. Esos son los posibles sustitutos del Papa Francisco. Gracias, aquí en una de sus últimas apariciones en público, ayer hizo una en el Papa Móvil y empiezan a llegar los feligreses a las afueras de Roma. Ha muerto el Papa. Bien, estaremos informando a lo largo de los noticieros. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Gracias, que estén bien, tengan una buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.